Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Bienvenidos hoy al caso número 166 a 168, capítulos número 166 al 168, el misterio de la mansión de araña de Totori. Y también el capítulo yo lo conozco como Muérete. Obviamente vamos a hablar más adelante en este capítulo del podcast sobre por qué este capítulo yo lo conozco como el capítulo de Muérete. Pero también, pues, es un capítulo que a mí me gusta mucho. Tiene muchos elementos que voy a estar mencionando aquí, como más allá de la historia también que quiero rescatar, con Heiji Kazuha principalmente hablando. Y pues, por otro lado también me di cuenta que este es uno de esos raros casos que pasan más veces, o sea, no es la primera, no sé si es la primera o no, pero no es la última vez que sucede, y es que el opening cambia a medio caso, o sea, creo que todavía está el 167, Giri Giri Chop es el opening, pero a partir del 168, la última parte de este caso, el opening cambia a Mysterious Eyes, entonces... Mysterious Eyes es el nuevo opening. 166 y 167 despiden a Giri Giri Chop. Y nos vamos con Mysterious Eyes. Lastimosamente no cambia Free Magic. Free Magic todavía se queda un ratito más como ending. Y les digo, es raro que suceda, no es la única vez que sucede que cambia el opening a medio caso, pero cada vez se vuelve más y más y más y más y más raro, hasta que creo que ya como por ahí del 700 o incluso desde el 600 ya no pasa, o sea, ya no pasa que cambian un opening a medio caso. O al menos que yo recuerde que cambien un opening a medio caso. Ya ahorita más recientemente justamente suelen cambiar el opening como cada veintitantos capítulos, pero suelen respetar que acabe primero como un caso completo, ¿no? Entonces, pues justamente esta es una de esas raras veces en donde el opening cambia a medio caso y eventualmente pasaremos de Giri Giri a Mysterious Eyes. Pero pues para seguir un poco el orden cronológico, pues vamos a empezar con que aparece por penúltima vez Giri Giri Chop de DC. Y después de Giri Giri Chop nos vamos a una escena que es Heiji y Kazuha perdidos en las montañas. Esta escena en Hokuei Totori, que es el pueblo justamente que tiene cosas dedicadas a Detective Conan, en Hokuei tienen una figura, no sé si escala real o lo que vendría siendo escala real de Heiji Kazuha. Obviamente no saqué la cinta de la cinta métrica así para ver si Heiji medía 1.60, si la figura medía el 1.70 de Heiji y el 1.60 creo que es de Kazuha. No saqué la cinta de medir, pero pues todo parecía verse más o menos como escala real. Le tomé varias fotos a esa figura que está ahí en Hokuei. Es una de las figuras también que más me gustaron de Hokuei, junto con Ginny Vodka y Conan Apotoxin. Bueno, Shinichi Apotoxin antes de ser Conan. Creo que es de las figuras que más me gustan o que más me gustaron que hay en Hokuei. Entonces, pues justamente quería mencionarlo porque esta es una de las razones por las que este capítulo le tengo un cariño como particular, ¿no? O sea, tienen una figura en Hokuei y es una de las figuras que más me gustaron de Hokuei. Hay muchísimas figuras en Hokuei y muchísimas me gustaron, obviamente. De hecho, no hubo ninguna que me disgustase en realidad. Pero creo que de las que más me gustaron, incluye esta de Heiji Kazuha, que hace alusión a esta escena. Creo que lo único que le añaden que no está en esta escena es Heiji con un mapa de Totori, ¿no? Como una guía mapa de Totori de esas que antes vendían en las librerías. Creo que todavía las venden, pero dudo que la gente las compre todavía, o tal vez sí, como coleccionistas de libros de fotografía o libros con fotografías y tal vez sí, pero ya así turistas que compren esas guías, creo que ya lo veo cada vez más poco probable. Habrá algunos que seguramente sí lo harán, nada más como para vivir el momento, pero, pero lo veo complicado. Y lo que no sé si en este capítulo no he visto la versión del manga. Hay unos capítulos que sí he visto la versión del manga y otros que no. Este es uno de esos donde no he visto la versión manga. Y pues justamente tengo la duda de si en la versión manga Heiji salía con ese libro mapa o no.
Entonces, dejaré a ver si alguno de ustedes se acuerda. Si no, pues ya lo revisaré en algún punto. Tengo pensado leer el manga completo en algún momento de la vida, pero cuando me dé la vida, cuando me dé la vida para leer el manga completo, tengo obviamente en mi lista de pendientes leerlo completo y en orden cronológico, porque les digo, hay capítulos que justo es así como quiero revisarlos en el manga y los reviso en el manga directamente, pero obviamente me salté unos para atrás, me salté unos para enfrente, entonces depende, ¿no? Y pues en esta escena Heiji y Kazuha están perdidos en las montañas de Totori. Kazuha le había mentido a Heiji, le había dicho que ella conocía la zona, pero no, se perdieron, se quedaron sin gasolina en la moto y pues está cayendo la noche. Lo que justamente nos lleva a saber un poco de las circunstancias de por qué Heiji y Kazuha están perdidos en las montañas en Totori. Y es porque Heiji recibió una misteriosa carta como con una advertencia y dinero. Y lo que Heiji quiere hacer es regresar el dinero y obviamente ver si puede resolver el misterio que está descrito en la carta, que la carta específicamente le pide que llegue antes del anochecer. En este caso, como ya está a punto de anochecer, pues Heiji se lamenta que no va a poder llegar a la hora pactada en la carta o a la hora sugerida en la carta. Y lo que le sugiere a Kazuha es que pasen la noche ahí a la intemperie acampando. Y obviamente Kazuha se niega, ¿no? No tienen los elementos necesarios para quedarse a acampar en el bosque. Y Heiji dice que no pasa nada si se duermen juntos y se utilizan como el cambio de ropa extra que traen en las mochilas. Y obviamente esta sugerencia de dormir juntos hace que Kazuha se ponga un poco nerviosa y le diga que no quiere hacer eso particularmente. Ahora, esta escena la quiero explorar un poco más a detalle en comentarios, porque esta es la escena que a mí como audiencia la primera vez que vi Detective Conan me hizo ver que Heiji no estaba consciente al menos de sus sentimientos hacia Kazuha. Creo que este capítulo es el que me hace ver en general que Heiji como que no está consciente de sus sentimientos hacia Kazuha, pero también este capítulo te hace ver que están ahí, ¿no? O sea, ahí están los sentimientos de Heiji hacia Kazuha, solo que él no está consciente de ellos. Y este capítulo fue lo que hizo que yo quisiera ver digamos como en una lista de deseos, que cosas que deseaba ver en Detective Conan cuando lo estaba viendo sin saber spoilers ni nada. Es justamente un momento de Love Epiphany del lado de Heiji. Y esa es una de las razones por las que Heiji y Kazuha, como lo he dicho muchas veces en este podcast, me gustan, pero tenían un pero que después se quitó con las películas. Y creo que obviamente los que han visto las películas saben exactamente a qué me refiero. Y es que, como tal, en el anime, en los capítulos que están pues justamente puramente basados en el manga, los que se podrían llamar canon, Heiji no tiene un Love Epiphany. O sea, en los capítulos del manga adaptados al anime, Heiji no tiene un Love Epiphany. Y eso en particular a mí hacía que me gustaban Heiji y Kazuha, pero me decepcionaba un poco que no tuvieran un Love Epiphany. Esto lo estoy hablando que, recuerden, la primera vez que vi Detective Conan no vi las películas. Vi Detective Conan sin ver las películas. No tenía pensado ver las películas, o sea, no estaba en mis planes ver las películas. Fue hasta la segunda vez que vi Detective Conan que mi mamá fue la que dijo, quiero seguir viendo más cosas. Y entonces ella fue la que dijo, veamos las películas, o sea, fue mi madre la que sugirió que viéramos las películas, y viendo las películas con mi madre es que dije, estas películas tienen muchas cosas interesantes también por sí solas, y una de esas cosas es justamente el Love Epiphany que tanto quise, está en la película 7, no está en la serie, no está en el manga, está en la película 7, y con eso Heiji y Kazuha se redimieron en mi estatus. Pero me parece importante mencionarlo aquí y después lo volveré a mencionar en la película 7, porque les digo, este es el capítulo donde esta escena en particular de Kazuha como poniéndose nerviosa porque Heiji sugiere que duerman juntos, es la que me hace pensar que Heiji no estaba consciente de sus sentimientos y es la que me hace a mí desear ver un Love Epiphany, porque
ya lo he dicho muchas veces, a Gosho le gusta mucho experimentar, a pesar de que muchas de sus parejas son amigos de la infancia y que mucha gente lo critica por eso, le gusta experimentar precisamente en las formas en las que puede desarrollar una relación de dos personas que ya se conocen antes de que tú como audiencia los conozcas. O sea, los personajes aparecen y ya tienen una historia de atrás y tú como audiencia no la conoces y en algunos casos seguramente no conoceremos el total de la historia, ¿no? No conoceremos el total de la historia y creo que esa es la intención de Gosho en muchos de los casos. Y entonces, pues obviamente a Gosho le da posibilidades de explorar y demostrar o no ciertos love epiphanies. Por ejemplo, en el caso de Shinichi y Ran, ambos tenemos un momento de love epiphany, ¿no? Uno llegó mucho antes que el otro, en este caso el de Ran lo vimos mucho antes que el de Shinichi, aunque el de Shinichi fue primero en nivel cronológico o en tiempo de la historia. En tiempo del relato el de Ran fue primero. En tiempo de la historia, Shinichi tuvo su love epiphany antes que Ran, mucho antes que Ran. En tiempo del relato, Ran tuvo su love epiphany antes de Shinichi. La audiencia lo vio antes, a eso me refiero, ¿no? La audiencia lo vio antes, pero Gosho experimentó con eso, ¿no? Tenemos también, aunque Sato y Takagi no son amigos de la infancia, es de las pocas parejas que Gosho hizo que no son amigos de la infancia. Pero, a pesar de eso, tenemos una escena de love epiphany con Sato, aunque desde antes el mismo Gosho ya había planteado que a Sato le interesaba a alguien de la policía y el hecho de que Takagi está enamorado de Sato. Pero, aún así, tenemos un love epiphany que está muy bien trabajado también, pero ya llegaremos a él, todavía falta un cacho, para ese love epiphany. Pero justamente con todo este antecedente es la razón por la que en una primera vista donde no vi las películas me decepcionaba un poco que Heiji y Kazuha no lo tuvieran, porque este capítulo me dio pie a mí a pensar que podrían tenerlo, ¿no? O sea, podrían tenerlo y yo quería verlo. O sea, no solo podrían tenerlo, sino que yo quería verlo y plantea la posibilidad de que lo veas. Y obviamente, pues, como no está en el manga y por consiguiente no está en el anime, si no ves las películas te lo pierdes. O sea, si no ves las películas te lo pierdes. Y eso es lo que a mí en un principio me hizo decir, ok, todos los fans dicen que las películas no son canon, pero yo quiero que para mí lo sean, porque ahí está ese love epiphany que tanto quise. Y mientras más avanzas, creo que más canon se van haciendo las películas. Entonces, obviamente no me voy a meter en la discusión de que si son canon o no son canon. Yo quisiera considerarlas canon, para mí son canon. Y la película 7 me resuelve algo que este capítulo, que estamos hablando ahorita en este momento, me planteó a mí, ¿no? A mí como audiencia este capítulo me dijo, necesitas ver un love epiphany de parte de Heiji. Para mí, Rebeca, dentro de las cosas que quería ver en Detective Conan era justamente ese love epiphany que viene planteado en este capítulo para mí. Y no me lo da el anime, no me lo da el manga, pero me lo da la película 7. Y obviamente ya más adelante creo que si ya vieron la película 26 y alguno de ustedes se acordó de lo que yo quería ver con respecto a Conan y Haibara o a Koai como shippeo, pues justamente la película 26 también me lo da. Entonces pues son estas cosas que me gusta explorarlo. Y también del lado Shinran, o sea, creo que las mejores o las confesiones, la confesión de amor más bonita para mí es la de Ran en el avión en la película del Mago del Cielo Plateado. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas. Tal vez estoy spoileando mucho las películas ahorita en este momento, pero me parece interesante porque justamente les digo, la película 7 me viene a resolver algo que la serie me planteó la primera vez que lo vi en este capítulo, 166 a 168, y no lo vi cuando acabé la serie la primera vez, ¿no? Fue hasta la segunda vez que la acabé y mi madre dijo, veamos las películas, que viendo las películas vi que sí había cosas que yo deseaba ver y las películas me dieron. Entonces, con esto dicho, pues justamente tenemos a Heiji y Kazuha perdidos, Heiji sugiriéndole a Kazuha que duerman juntos, pero pues
Mientras están discutiendo aparece un extranjero que primero les habla como en un japonés muy muy formal, por lo que vi en la nota de traducción. El japonés en realidad, o sea, como yo lo escuché, si alguno de ustedes vio la serie de Rurouni Kenshin, que ahorita recomiendo que ya no la vean y ya no la compren ni nada, pero si alguno de ustedes vio la serie original de Rurouni Kenshin antes de que se supiera todo lo que se sabe del autor de Rurouni Kenshin, justamente como que el japonés que usa el extranjero es muy similar al japonés que usa Kenshin. En las notas de traducción justamente hablan que utiliza como un japonés muy antiguo, muy formal, bla, bla, bla. Y obviamente Heiji y Kazuha ven al extranjero, dicen, ¿qué le pasa a este dude? Y hasta Heiji dice, bueno, vámonos. Y el hombre les dice, espérense, estoy bromeando, yo también estoy buscando la misma mansión que ustedes están buscando, vine aquí hace 3 años, pero me perdí, también estoy perdido, bla, bla, bla. Y pues están los 3 perdidos, no saben cómo llegar, cuando en ese momento pasa una camioneta y lo que decide hacer Heiji, muy Heiji de su parte, definiendo al personaje, o muy bien definido el personaje desde siempre, Gosho, pues Heiji les avienta el casco de la moto para ver si así se detienen y al detenerse, Heiji se acerca a la camioneta como para pedirles perdón, para decirles así de no esperaba que el casco llegara tan lejos. Y al momento en el que lo regañan, vemos que la persona que lo regañó es nada más y nada menos que Kogoro. Es Kogoro y en la parte de enfrente de la camioneta es un asiento para 3 personas. Viene un hombre que es el que los está llevando. En medio viene Ran con Conan y de copiloto, o en el asiento del copiloto, viene Kogoro. Obviamente cuando ven a Heiji tenemos una pequeña elipsis donde vemos que en la parte de atrás de la camioneta, no sé cómo se llama esa parte de las camionetas, o sea, porque son las camionetas que tienen como una parte sin techito atrás y ahí es donde suben como el cargamento, las cosas, son justamente como camionetas de trabajo pesado, ¿no? No son como camionetas de mamá, son camionetas de trabajo pesado. He escuchado a gente decirle la batea a ese espacio de las camionetas, pero no sé si ese es el término correcto o solo es el término que yo he escuchado, ¿no? La batea de la camioneta. En esa parte de la camioneta, pues más adelante vemos que ahí van Kogoro, Heiji y Conan. Y pues obviamente hay el extranjero también. Y en la parte de enfrente, pues van el hombre que los está llevando, Ran y Kazuha. Y pues justamente están hablando que Kogoro también recibió la solicitud de la persona de la mansión para resolver un misterio y aparte le envió a Kogoro dinero, ¿no? En este caso, o en el caso de Kogoro, el que mandó la carta y la solicitud, sí viene con una firma más específica de la familia o el jefe de la familia que vive en esa mansión. Mientras que en la carta de Heiji, pues solamente viene como una escritura extraña y justamente menciona la maldición de la araña. Entonces, también debo decir aquí, por otro lado, creo que este es el primer caso donde Heiji y Conan van a ver un caso sobrenatural, ¿no? Un caso, entrecomilladamente, sobrenatural, un caso con elementos de una maldición. Que es algo muy común como en los casos con Heiji, es algo que pasa mucho en los casos con Heiji, tienen como elementos entrecomilladamente sobrenaturales. Y creo que este es el primero, si no me estoy equivocando mucho, creo que este es el primero donde explícitamente hay una maldición o hay un elemento sobrenatural que van a investigar, que no es nada sobrenatural. Y obviamente justamente tiene su explicación lógica y razonable. Mientras que después veremos casos ya más locochones, ¿no? También con explicaciones sobrenaturales, también con Heiji y Conan, pero es algo que me gusta mucho que a día de hoy Gosho ha respetado, ¿no? O sea, de hecho, uno de los casos más recientes en el manga, no tan reciente, pero que sí salió el año pasado, si no estoy equivocándome mucho, pues también fue otro caso sobrenatural con Heiji y Conan. Entonces, es algo que se ha mantenido durante todo Detective Conan y es algo que a mí me gusta mucho. Me encantan muchos casos sobrenaturales de Heiji Conan. O sea, creo que mis favoritos creo que es vampiros, zombies, uno de un perro. O sea, me acuerdo mucho de la escena donde Kazuha y Ran van a ver la tumba del perro y Kazuha dice le voy a rezar para que no me haga daño. O sea, tengo muy marcada esa escena, tengo muy marcada todo el capítulo de los vampiros con Kazuha y Ran cocinando.
Y el caso de los zombies también me parece maravilloso porque tengo también muy marcada la escena de Conan con el boom. Pero para los que no han visto estos casos, son muy buenos, están más adelante y siguen justamente esta línea de Conan, Heiji, sobrenatural, que no es tan sobrenatural, sobrenatural con explicación lógica y razonable, Scooby-Doo. Pues justamente este es uno de esos primeros casos donde primero mencionan una supuesta maldición de una araña, ¿no? Y pues, por otro lado, el conductor justamente explica que así le llaman también a la mansión donde viven ellos, la mansión de la araña. Y por otro lado, ya que han llegado ahora sí al lugar, a la mansión, parece ser que le explican al extranjero que la persona que iba a buscar, llamada Misa, murió hace 3 años, 2 o 3 días después que el extranjero se marchara. El extranjero fue hace 3 años a la mansión, se marchó, a los 2-3 días Misa se muere y al poco rato también la madre de Misa se suicida. Entonces parece ser que eso es lo que pasó. Pero ahí no acabaron las cosas, ahí no acabaron los sucesos extraños del suicidio de Misa, el suicidio de la madre, sino que hace unos días, ahora sí, unos días antes de que ellos llegaran ese día a la mansión, también se había muerto un amigo y socio del dueño de la casa, que lo encontraron también colgado de la misma manera. Este hombre que encontraron colgado ayudaba al hermano a vender unas muñecas y pues después de dicho todo esto, el esposo de la mujer que está contando todo este chisme reafirma lo que han platicado en ese momento y también dice que su hermano les pidió a él y a su mujer que se quedaran un rato más en lo que el detective resolvía el caso, ¿no? Obviamente aquí se dan cuenta que ellos no tienen el acento de Totori y explican justamente que pues van y vienen de Tokio seguido. Que no es un viaje corto, no es un viaje corto. De hecho, no hay viajes directos de Tokio a Totori. Tienes que hacer escala en Osaka o en Okayama. Sí, en Okayama creo que es. O en Himeji. Tienes que hacer alguna escala antes de ir a Totori. No hay una ruta directa, que yo sepa. Lo intenté ver y según yo no hay una ruta directa de Tokio a Totori. Entonces, pues justamente estos hombres toman una... Bueno, pero van en carro, ¿no? En carro sí debe de haber una ruta directa. Asumo. En carro sí debe de haber una ruta directa. Obviamente esta gente va y viene de Tokio, por eso su acento no es tan de Totori, o bueno, su dialecto no es el dialecto de Totori. Y en ese momento pues aparece el hombre que los contrató y justamente le dice a Kogoro secretamente que quiere ver quién mató a su socio, ¿no? Porque lo que él sospecha es el socio fue asesinado. Y quiere ver si la persona que lo mató fue alguna de las personas que se encuentran en ese momento en esa casa, ¿no? Dígase el hermano, el otro hermano que también le ayuda a construir las muñecas, o la mujer, ¿no? Parece ser que esos son sus sospechosos, pero también saluda con bastante simpatía y alegría al extranjero que acaba de llegar, porque pues lo recuerda, ¿no? Por otro lado, también le pregunta a Kogoro si todos los que están ahí, aparte del extranjero, pues de hecho el extranjero lo saluda después. No sé por qué ahorita mencioné al extranjero antes. Se llama Robert, por cierto, el extranjero. Es de Estados Unidos. Esto va a ser muy importante. Pero antes de irnos con Robert, pues justamente el hombre le pregunta a Kogoro, pues quiénes son todos esos niños con los que llegó, si según él solo llevaba 2. Y pues obviamente Heiji y Kazuha están ahí decolados, ¿no? Entonces... hay 2 personas que no debían estar ahí, en teoría son Heiji y Kazuha, y se puede decir que hay una tercera, en teoría, que es Robert, que justamente lo saluda y le dicen que las niñas están ahí. En ese momento, Robert se voltea a ver a unas niñas pequeñas, que son unas gemelas, que al momento en el que lo ven le dicen asesino. Y debo decir que me encantan los personajes de estas gemelas porque, o sea, son como unas niñas muy creepy. O sea, son unas niñas muy creepy, pero son como muy naturalmente creepy. O sea, siento que Gosho las hizo para que fueran creepy, pero a la vez no dieran miedo. O sea, solamente son raritas. Son unas niñas raritas que al ver al extranjero le dicen asesino y entre ellas empiezan a hablar así como volvió para asesinar más, volvió y bla, bla, bla. Y su madre las regaña y las niñas se van diciendo mi madre también da miedo, ¿no? Entonces son unas niñas creepy que curiosamente no dan miedo, pero dan una sensación rara, ¿no? Te dejan mal el cuerpo las niñas.
pues obviamente Robert un poco sacado de onda por la situación. También vemos que la abuela de la casa se asoma ahí por la rendija. Y tenemos una elipsis a donde todos están comiendo y bebiendo. Y aquí es la parte importante, y es que las niñas se están quejando que a ellas solo les tocó la mitad de un pescado. O sea, a las dos juntas les dieron la mitad de un pescado para que se hicieran ahí ellas bolas. Y justamente lo que dice la madre es que les pide perdón a las hijas porque pues por cálculos le faltaron pescados, ¿no? Y asumiendo que la mitad del pescado que les dio a las niñas es la mitad que le correspondía a la madre, ya queda algo raro, ¿no? O sea, justamente me gusta que ese diálogo está ambiguo. Porque solamente si lo piensas mucho te das cuenta que hay algo raro, ¿no? Las niñas se quejan de que recibieron la mitad de un pescado. Lo que puedes pensar que la madre partió un pescado a la mitad y le dio una mitad a cada una de las hijas, dando a entender que solo faltó un pescado. Lo que podría darte a pensar que la persona que no está invitada es Robert, pero si piensas que la mitad del pescado que se están quejando las niñas que recibieron es en realidad que las niñas recibieron una mitad de un pescado para las dos, te están dando a entender que faltan dos pescados. Lo que te hace pensar que las personas que no estaban invitadas a la cena o no estaban contempladas en la cena eran Heiji y Kazuha. Entonces, esto me parece muy importante porque, les digo, es un diálogo que como que en una primera vez que lo ves no lo captas, pero yo haciendo las notas dije, espérate un momento, o sea, esto no debe ser un error de traducción, debe ser que el diálogo es así de ambiguo. Las niñas no se están quejando de que cada una tiene la mitad de un pescado, sino que se están quejando de que las dos en conjunto tienen la mitad de un pescado. Lo que justamente hace o cambia justo la perspectiva de pensar de, considerando todos los invitados, les faltaron dos pescados. Mientras que, si crees que cada niña tuvo la mitad de un pescado, les faltó un pescado, lo que haría que la persona que no estaban contemplando era Robert y no Heiji Kazuha. Entonces, eso me gustó mucho. O sea, eso me gustó mucho porque es algo que noté ya la segunda vez que lo vi, pero la primera vez que lo vi no lo noté. O sea, la primera vez que lo vi fue así como, sí, o sea, pobres niñas les tuvieron que partir un pescado a la mitad y les dieron una mitad a cada una, pero no, las niñas se están quejando de que a las 12 juntas les tocó la mitad de un pescado. Entonces, eso es importante, eso es importante. Los pescados son importantes aquí. Los pescados son muy importantes aquí. Pero pues, eventualmente, el hombre que hace las muñecas, que es justamente el jefe de la casa, decide irse. Y por otro lado, Robert le pide a la gente de la casa que si le pueden prestar justamente la camioneta en la que llegaron para poder ir a visitar la tumba de Misa, ¿no? La mujer que murió suicidándose 2 días después, 3 años antes, cuando él se fue. No, espera, lo dije como revuelto. O sea, Misa se suicidó 3 años antes, 2 días después que Robert se fuera. Entonces, justamente Robert los invita a ver si quieren también ir, porque dice que tiene una bonita vista camino al cementerio. Kazuha y Ran se apuntan a ir y Conan le da el arete de teléfono a Ran por cualquier cosa, ¿no? Es así como cualquier cosa, toma un arete con el que puedes llamar por teléfono y deciden irse en la camioneta, ¿no? Obviamente, mientras se retiran, la esposa dice que se va a bañar, entonces va a calentar agua. Y Kogoro está dormido en donde todos estaban comiendo y tomando, ¿no? Y disfrutando de la vida. Y Conan dice que hay algo raro, ¿no? El ambiente está raro, la gente está rara, hay algo raro, ¿no? Y Heiji está totalmente de acuerdo, ¿no? Por otro lado, pues justamente el hermano que fue a hacer las muñecas no aparece. Y también, otra cosa rara es que la ventana de la bodega que tienen ahí del segundo piso está abierta y precisamente en ese segundo piso donde está esa ventana, ahí se suicidaron los otros, por lo que van corriendo ahí toda la gente que está todavía en la mansión, que son justamente pues Heiji, Conan, Kogoro y la sirvienta, si mal no recuerdo, también va para allá. Y el hermano que está casado, ¿no? El papá de las niñas creepy. El papá de las niñas creepy.
Y obviamente la puerta está cerrada y cuando tiran la puerta hacia abajo vemos que pues el cuerpo del dueño de la casa, el señor de la casa, el hombre de las muñecas, está ahí colgado con varios hilos rodeándolo, ¿no? O sea, varios hilos justamente simulando una telaraña, aquí el misterio de la araña. Heiji obviamente pide que llamen a la policía y al calcular la hora de muerte y tal, justamente ven que lleva más o menos una hora muerto. Y aunque existe la posibilidad de que eso sea suicidio y algunos comentan la posibilidad de que eso sea suicidio, Heiji justamente menciona la carta que recibió y la carta que recibió es básicamente como una advertencia, casi amenaza de que algo iba a suceder y pues obviamente si recibes eso y lo siguiente es aparece un cuerpo colgado en el segundo piso de la bodega, pues lo normal es pensar que pues justamente esa carta estaba advirtiendo este asesinato, ¿no? Obviamente con decir esto le preguntan a Heiji, ¿tú quién eres? Y Heiji se presenta como este detective famoso de Kansai, el detective de preparatoria Hattori Heiji, y uno de ellos dice, sí, me suena el nombre, pero el hombre también le dice, ¿y ese otro niño también debería estar ahí? Que es justamente Conan revisando la escena del crimen. Aquí Conan está ya metido en el caso y Heiji nada más dice, por supuesto, es mi asistente. Cosa que le molesta a Conan, pero no puede decir nada más porque pues Conan es un niño, así que no puede hacer más nada. Pero Conan, concentrado en el caso, ve una tachuela en el piso y obviamente en el estado en el que está la tachuela, se pregunta qué está haciendo ahí, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí esa tachuela? Mientras que Heiji sigue insistiendo en que se llame a la policía, ¿no? Por otro lado, le preguntan a Heiji cómo es que lo mataron si la puerta estaba cerrada y Heiji primero dice que seguramente la persona del asesino se escapó por alguna ventana o por la entrada, pero pues la entrada estaba cerrada y la ventana es muy pequeña y solo, en teoría, solo cabe un niño, entonces no, básicamente es una habitación cerrada de esas que le gustan mucho a Gosho y esto es lo que hace que Heiji se pregunte cuál habrá sido el truco, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y pues en ese momento aparece la abuela que hasta antes solo habíamos visto cómo se asomaba y dice que es la maldición, ¿no? Aquí es donde uno de los hombres explica justamente a qué se refiere con la maldición y es que básicamente había una historia donde había una mujer demonio y esa mujer demonio pues eventualmente se le construyó un templo y se le veneraba en ese templo a esa mujer demonio para que no les hiciera daño precisamente y el templo solía estar en la bodega donde justamente están todos ellos parados y la gente se está muriendo, ¿no? El padre derribó el templo para construir la bodega y entonces obviamente esto generó protestas en los habitantes que creían muy fielmente en la maldición de la araña y por otro lado pues obviamente propició a que estas desgracias sucedieran, ¿no? De acuerdo a la creencia popular. Porque justamente Misa, la chica que se suicidó, y la esposa que también se suicidó, sucedió al poco tiempo de construir la bodega y también tenían telarañas alrededor de su cuerpo. Entonces, parece ser que todo indica que esto sí es un producto de la maldición en teoría. Y además de que ahora, unos días antes de que apareciera el jefe de la familia muerto también en la bodega, recuerden que el amigo y el socio también apareció muerto. Entonces, pues justamente todo suma a esta maldición. Pero obviamente Conan y Heiji deducen que alguien quiere aprovechar esta maldición para cometer sus asesinatos, ¿no? Por otro lado, ya también un poco más adelante, ya que van saliendo, el hombre menciona que el cementerio donde fueron es también el lugar donde la araña ahí falleció. Y obviamente esto hace que Conan y Heiji se preocupen mucho por Kazuha y Ran. Conan quiera llamarle rápidamente a Ran porque Ran tiene el arete teléfono y el teléfono está ocupado porque la gente le está llamando a la policía. La gente le está llamando a la policía, obviamente. Entonces el teléfono está ocupado y Conan se empieza a desesperar cuando vemos que Ran y Kazuha han regresado. Y lo que pasa es que, pues justamente yendo al camino al cementerio, ya en el cementerio escucharon la misma historia de la mujer demonio. Y como son Ran y Kazuha, escucharon la historia de la mujer demonio, les dio miedo y se regresaron. Porque, a ver, esto es algo que eventualmente se va a volver como muy
muy Ran y Kazuha, o sea, va a ser un elemento constante de Ran y Kazuha. Les da miedo todo lo sobrenatural y entonces como les da miedo todo lo sobrenatural, se avientan cada cosa, pero cada cosa maravillosa Ran y Kazuha de su miedo a lo sobrenatural. Y en este caso fue todavía un poco más coherente. Fue así como, ok, estamos en un cementerio donde supuestamente murió una araña demonio. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Y se regresaron. Entonces por eso Conan y Heiji se quedan un poco más tranquilos. Mientras que Kogoro está despertando y también enterándose de toda la situación, ¿no? Kogoro despierta ya después de un rato y se empieza a enterar de todo lo que ha pasado. Pero hay algo más que tomar en cuenta y es que la policía no puede llegar porque empezó a llover y como empezó a llover pues están en las montañas, hubo un derrumbe, les va a tomar un rato llegar. Entonces Heiji le pide la cámara a Robert, el extranjero, y dice que ellos iniciarán la investigación, ¿no? Obviamente Heiji dice que la investigación la harán él y Kogoro, o todos sabemos que es Heiji y Conan, pero Heiji dice que la harán él y Kogoro. Y Kogoro es el que sugiere a todos los demás que se vayan a dormir. Aquí es donde en el cuarto Ran está como buscando algo y Kazuha le dice que pues justamente si no quiere ir a buscarlo al carro por si se le cayó por ahí, ¿no? O sea, subiendo al carro, bajándose del carro o en el carro. Y aunque Ran dice que les dijeron que no salieran de sus cuartos, que ya se durmieran y tal, Kazuha le insiste que vayan a buscarlo, entonces ambas salen a buscar eso que Ran estaba precisamente buscando en su maleta y tal. Y ahí es donde Kazuha le dice a Ran que una de las razones por las que le insistió tanto en que salieran a buscar eso que tanto buscaba Ran con ansias es porque sospecha que es algo que le regaló Shinichi. Ran se empieza a poner colorada. Y vemos que aquí tenemos el momento donde Kazuran empieza a volverse canon. O sea, Heishin, también te sabemos del man crush de Heiji, y lo sabemos bastante bien. Aquí es donde Kazuran empieza a volverse canon, porque Kazuha justamente le dice a Ran que si ella fuera Kudo, pues justamente no la dejaría sola, ¿no? Y que si ella fuera otro chico le robaría a Kudo, o sea, le robaría a Ran a Kudo. No sé si lo estoy diciendo bien en español, pero o sea, ella le robaría a Ran a Kudo. Entonces Kazuha le confiesa su amor a Ran. Ran se tarda como 800 capítulos en contestarle, pero esto es Detective Conan, entonces es normal que Ran se tarde 800 capítulos en contestarle, es algo que sucede en todas las parejas. Pero aquí Kazuha justamente le dice a Ran, Ran eres tan bonita que si yo fuera un chico te habría robado de Kudo. Y Ran le dice con cierta razón que Shinichi no es su novio, entonces básicamente pues tampoco es como que le pueda exigir nada. Y también dice que Shinichi no es frío, ¿no? Que siempre está ahí para ella. Y este diálogo es ahí curiosín, porque pues sí, Shinichi no es frío, siempre está ahí para ella. La Ran le pegó muy duro el agua de calzón. Entonces, pues justamente Ran le dice esto a Kazuha. Pero pues continúan buscando esto y Ran decide ir a la casa otra vez a buscar, mientras que Kazuha piensa seguir buscando afuera, ¿no? Mientras esto está pasando, Kazuha está buscando en el piso y Kazuha piensa que Ran es adorable, ¿no? Y se pregunta qué estará haciendo Kudo, dónde estará Kudo. Kazuha pensando que Ran es adorable, es que mi corazón Kazuran no puede. Y justamente escuchamos ciertas pisadas y vemos que alguien justamente prende o se prenden las luces de lo que es como estos tasers, ¿no? O estas pistolas eléctricas. Se me fue ahorita, tiene como varios nombres, ¿no? O sea, he escuchado taser y he escuchado... Tienen otros nombres, pero ahorita se me fue. O sea, ahorita se me fue el nombre. Así. Y el capítulo termina con un enfoque a las niñas creepy, justamente diciendo que están viendo así como la telaraña, ¿no? La telaraña. Se corta el capítulo, nos vamos a Free Magic, que no me gusta para nada. O sea, no me gusta para nada Free Magic. Y Free Magic todavía dura hasta el 170 y algo, vi en la lista. Entonces, no he checado exactamente hasta el 170 y cuál, pero todavía creo que vamos a tener
Al menos los siguientes 2 casos van a seguir siendo con Free Magic. Y después de Free Magic tenemos Giri Giri Chop y obviamente el resumen del caso, ¿no? Este es un resumen que es muy necesario si ves la serie semanalmente. Si haces binge watch, este resumen a veces tienes ganas de saltártelo. Si haces binge watch, el resumen del principio tienes ganas de saltártelo. Si la ves semanalmente es un buen recordatorio de todo lo que ha pasado. Y después del resumen, Ran regresa a buscar a Kazuha, pero pues solo encuentra la linterna. Entonces Ran empieza a buscar a Kazuha y mientras tanto Heiji nota que la víctima, el hombre que está ahí colgado en la bodega, pues tiene un golpe en la cabeza. Entonces algo le golpeó la cabeza en el proceso de morir. Y justamente Heiji y Kogoro discuten sobre la lógica del asesinato, ¿no? Y obviamente Kogoro dice que no entiende cómo es que escapó alguien del cuarto. ¿Qué pasó? ¿Cómo escapó esa persona del cuarto? Mientras que Conan está viendo a la ventana, ¿no? Y Heiji justamente le dice a Conan que solo un niño puede entrar por ahí, por la ventana. Pero, pues, Conan dice que siente que escuchó la voz de Ran, ¿no? Que Ran justamente está afuera buscando a Kazuha. Pero Kogoro le dice, Ran seguramente está dormida, porque Kogoro las mandó a dormir, pero se salieron a buscar lo que perdió Ran. Que sí lo encontró, por cierto. Lo que perdió Ran sí lo encontró. Justamente va a buscar a Kazuha para decirle que sí lo encontró y solo encuentra su linterna. Se me olvidó mencionar eso. Pero pues empiezan a escuchar como unos pasos bastante pesados. Conan sabe que no son los pasos de Ran. Se esconden para ver quién podría ser, o es que si pudiera ser el asesino que está regresando a la escena del crimen para ver si se le pasó algo. Pero no, es la chica que trabaja en la casa que les llevó algo de comer, ¿no? Mientras tanto Ran sigue buscando a Kazuha y la chica que trabaja en la casa les comenta que ella era amiga de Misa. Y pues básicamente les cuenta como el chisme acá a detalle de, en primer lugar, cómo es que ella llegó ahí a trabajar a la casa. Y el hecho de que ella escuchó una discusión entre el padre y la madre de Misa, que parece ser que eso es lo que llevó al drama, ¿no? Misa misma intentó detener la pelea entre su padre y su madre y recibió una herida que pues obviamente le dañó la cara y tuvo que recibir ciertos puntos. Eso le dejó una cicatriz. Amigos míos, si se hacen una herida en la cara, recuerden siempre pedir por un cirujano plástico para que le ponga los puntos. Y entonces ya no tienen una cicatriz tan fea como si se las hace un cirujano normal, los puntos. Sobre todo si es en la cara, ¿no? O sea, si es una herida en otro lado, pues justo puede ponérsela a cualquiera. Pero si es en la cara, si piden por un cirujano plástico para que les haga las puntadas, nunca he visto que a alguien se lo nieguen. O sea, nunca he visto que a nadie le nieguen un cirujano plástico cuando van por las puntadas. Pero justamente Misa no pidió el cirujano plástico, le dejaron una cicatriz. Parece ser que toda esta situación con la discusión la deprimió, dejó de ir al hospital, pero eventualmente conoció a Robert, lo conoció de casualidad después de que Robert, el extranjero, se accidentó en un derrumbe y ella le trató las heridas, ¿no? Y al principio Robert no podía hablar, pero Robert sabía japonés, pero solo sabía escribir en romanji. No sabía kanji, no sabía hiragana, no sabía katakana, solo sabía escribir en romanji. Entonces se comunicaban escribiendo en romanji en una libreta. Y cuando Robert empezó a hablar, se empezaron a llevar mejor, ¿no? Se empezaron a enamorar, lo puedes notar. No lo dice, o sea, la chica que trabaja en la casa no lo dice, pero queda obvio, queda muy, 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 muy obvio que se empezaron a enamorar. Y la misma chica explica que Misa volvió a ser la que era antes de que se deprimiera, después de la discusión de sus padres, la herida que se hizo en la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí es donde Heiji dice que cada vez pierde más sentido que Misa se suicidara, ¿no? La misma chica dice que ella tampoco lo entiende, pero pues después de irse Robert es que Misa se suicida a los días, ¿no? A los 2-3 días, de acuerdo a lo que han mencionado los personajes, ¿no? Obviamente aquí Heiji menciona que sí hubo algo más, algo raro, pero
lo que menciona la mujer que trabaja en la casa es que el padre no lloró, o sea, el padre de Misa no lloró durante el funeral, pero quien sí estaba a moco tendido y sin consuelo era precisamente el hermano, el padre de las gemelas Creepy. El padre de las gemelas Creepy estuvo llorando a moco tendido. Y entonces como que aquí ya puedes sospechar algo más, ¿no? Aquí ya puedes sospechar más o menos de qué iba la discusión. Obviamente ya más adelante lo explican a detalle, pero creo que aquí como audiencia ya puedes sospechar hacia dónde se movían las cartas en esta discusión. Pero pues obviamente a los pocos días de que murió Misa pues sucedió la otra muerte de la madre y hace unos días antes de que ellos llegaran ahí a la mansión pues sucedió la muerte del hombre que era el socio del papá, ¿no? Obviamente aquí la mujer les dice que también pueden investigar en el taller donde hacen las muñecas y mientras van caminando Heiji y Conan, pues justamente discuten quién podría ser el asesino y el hecho de que le mandaron esa carta a Heiji, ¿no? Y se preguntan si esa carta es porque lo estaban retando, lo estaban subestimando, pero cuando entran como a la cochera que ya conecta con el con el taller, la cochera que conecta con el taller, ven que Ran está llorando porque no encuentra a Kazuha y pues entró en pánico y se puso a llorar, así que los demás se ponen a buscar a Kazuha, todos se ponen a buscar a Kazuha, Ran también se une a la búsqueda de Kazuha y aquí vemos justamente un montaje de alguien intentando colgar a Kazuha. Como otra vez en estas cuerdas, en estas telarañas. Y nuevamente la puerta del almacén está abierta. Y cuando entran al almacén, Kazuha está colgada, ¿no? Por suerte, Kazuha está bien, solo estaba desmayada. Y no estaba ahorcada, a diferencia de los otros, sino que solo le estaban sujetando los hilos, ¿no? Kazuha despierta de su desmayo. Ran le pide perdón. Y Kazuha le pregunta si encontró eso que estaba buscando. Ran le dice que sí, una bella historia de amor entre Ran y Kazuha se está cocinando aquí. No hay más que decir. Y obviamente aquí pues los demás comentan que tal vez el asesino no tuvo tiempo de acabar de colgar a Kazuha, entonces el asesino debe seguir en el almacén, pero al revisar el almacén obviamente no hay nadie, así que Kogoro y Heiji deciden juntar a los de la casa como para comprobar sus coartadas, pero de los que faltan como de reunirlos es justamente uno de los hermanos que es como el que ayuda a construir las muñecas. Y justamente es ese hermano en el taller que les explica que esas muñecas se pueden vender en 100,000 yenes y repararlas cuesta 70,000 yenes. Ahora, más o menos para que se hagan una idea, al tipo de cambio del día de hoy, o sea, hoy que estoy grabando, porque pues los tipos de cambio varían mucho de día a día, al tipo de cambio del día de hoy, 100,000 yenes son $664 y 70,000 yenes... 1, 2, 3, son $465. Entonces, es muchísimo dinero. O sea, $465 es muchísimo dinero. Bastante dinero. Y eso no es lo más raro que les dice el hermano, sino que les dice que hay personas que mandan a reparar sus muñecas hasta 10 veces, ¿no? Entonces, obviamente, todas estas reparaciones de muñecas y todas estas muñecas que vendían, hacía que su hermano y su socio pudieran viajar al extranjero varias veces al año. Y por otro lado también preguntan por una muñeca grande que hay en la habitación. Él dice que es como una muñeca que utilizan como para representar al demonio araña. Y Kogoro dice, bueno, ya supimos de las muñecas, vámonos. Se va junto con el hombre que estaba haciendo las muñecas. Y ahí es donde Heiji y Conan empiezan a revisar las muñecas de la habitación porque obviamente una muñeca que cuesta $500 o más de $500, obviamente es demasiado cara, ¿no? Para lo que es demasiado cara, entonces empiezan a revisarlas y descubren que, obviamente, esas muñecas tienen droga adentro, ¿no? Las más baratas tienen droga solo en la cabeza, las más caras tienen droga también en el cuerpo. Entonces, obviamente, Heiji y Conan empiezan a darse cuenta que este caso cada vez está más y más y más claro, pero les faltan saber justo cómo se hizo el truco para matar a esta persona y por qué se atacó a Kazuha, ¿no? Mientras todo esto sucede, aparece la mujer que está buscando a las gemelas Creepy y llegan las gemelas Creepy que básicamente, siendo creepy, dicen algo que huele raro en la caldera, ¿no? Se iban a bañar, pero empezó a oler raro en la caldera. Así que Heiji y Conan van a ver qué es lo que está oliendo raro en la caldera.
Y justamente mientras están en la caldera y Heiji está ahí picándole a ver qué encuentra y por qué está oliendo raro, Conan le pregunta a las niñas por qué decían que Robert era un asesino. Y las niñas le cuentan la historia a Conan. Y aquí es donde llegamos a la parte de muérete. Y es que justamente Misa le pidió a las niñas que fueran con Robert y le preguntaran qué es lo que Robert pensaba de ella, de Misa. Y cuando las niñas le preguntaron a Robert sinceramente qué es lo que él pensaba de Misa, Robert escribió algo. Y lo que escribió, lo que las niñas dijeron que escribió era muérete, ¿no? Aquí es donde las mamás dicen, la mamá de las niñas, la mamá de las niñas creepy dice así como seguramente las niñas leyeron mal, Robert no debió de haber puesto eso, y que también habían estado actuando extraño desde que vieron una tarjeta de presentación. Y las niñas no dejaban de preguntarse quién se las dio, dónde se las dio y tal, ¿no? Mientras todo esto está pasando, Heiji logra sacar del fuego lo que es precisamente un taser, o bueno, estas pistolas eléctricas. Ah, tienen otro nombre, pero se me olvidó. Pero bueno, justamente lo que olía raro pues era el plástico quemado de este taser. Y al verlo, lo que hace Heiji, muy Heiji de su parte, es llegar con Ran y Kazuha y decirle a Kazuha que se desvista. Les digo, nuevamente, o sea, es que nuevamente este es el momento donde dije, necesito un Love Epiphany. O sea, necesito un Love Epiphany de Heiji y lo esperaré con muchas ansias. Eso es lo que yo dije la primera vez que la vi. La segunda vez que la vi, me acordé y dije, qué decepcionante que no hay un Love Epiphany. Y después vi las películas y dije, qué decepcionante que no vi las películas en el orden que se deben ver como cronológicamente hablando, ¿no? O sea, si hubiera visto las películas en el orden como medio cronológico, como medio las intento comentar en este podcast, justamente siento que no hubiera sentido la decepción que sentí la primera vez que vi Detective Conan y básicamente la segunda vez que también lo vi, ¿no? Porque la segunda vez la decepción seguía ahí hasta que vi las películas, pero las películas la vi después de que vimos o después de que nos pusimos al corriente mi mamá y yo. Entonces fue al ponernos al corriente mi mamá dijo quiero seguir viendo más. Y yo le dije, pues están las películas y está el relleno. Y entonces vimos las películas y el relleno. Pero pues obviamente aquí Heiji le pide a Kazuha que se quite la ropa, le agarra la blusa a Kazuha, Conan abre el futón donde está acostada Kazuha así como para verle las piernas también y lo siguiente que sabemos es que abofetearon a Heiji y Conan se salvó porque es un niño, entonces a él no lo abofetearon, pero al poco rato sale Ran para confirmar que en efecto Kazuha tiene una marca de quemadura en su espalda que obviamente corresponde al taser. Y Kazuha no recuerda quién la atacó, pero sí recuerda haber visto una canica rara, ¿no? Obviamente cuando escucha en la descripción de esta canica rara que vio Kazuha, descubren que es una bala de BB, o lo que también aquí en México, y no sé si en todos los países en español, pero aquí en México se le conoce como un balín. Entonces, obviamente, Heiji y Conan empiezan a buscar en la bodega. Conan encuentra la marca de la tachuela y Conan encuentra la marca de la tachuela. Heiji encuentra como justo hilos con cierto patrón circular como representando un nudo. Y después de que encuentran esto, nos vamos a Free Magic y aquí, en vez de cambiar hacia Giri Giri, después de Free Magic, vamos a Mysterious Eyes, que es un opening que me gusta. A diferencia de Giri Giri, que les digo, me gusta mucho VC, amo mucho las canciones de VC, pero Giri Giri no llega a mi corazón. Mysterious Eyes es un opening que me gusta, pero a secas. O sea, no me apasiona, no me estremezco cuando escucho Mysterious Eyes, pero me gusta. La verdad es que me gusta, lo disfruto. Y después de Mysterious Eyes tenemos un resumen y usualmente justo cuando son capítulos de más de 2 partes, además del resumen suelen meter escenas repetidas, ¿no? O sea, escenas que eran del capítulo anterior, pero las repiten en este capítulo justamente como para meterte aún más en el contexto. Y les digo, esto cuando lo ves semanalmente funciona muy bien. Pero si lo estás binge-watcheando, dices, me metieron mucho. Me metieron un resumen y me metieron 3 escenas repetidas, ¿no? Pero, pues, ya después de la del resumen y las escenas repetidas, vemos que Heiji avisa justamente que Kogoro ya sabe quién es el asesino y pide que todos se reúnen justamente en el segundo piso del almacén, y pide que se lleve a la muñeca grande que representa al demonio araña por cualquier cosa y si tienen gasolina también sería de gran ayuda, ¿no?
Por su lado, Conan lleva a Kogoro también a la bodega del segundo piso y ahí es donde lo muerde, lo muerde, lo duerme. Dislexia, ¿cómo sería? Dislexia al hablar, ¿no? En vez de duerme puse muerde. Pero a ver, o sea, creo que no, creo que sí es dislexia, porque los estoy leyendo las notas. Entonces, en las notas puse por su lado Conan duerme a Kogoro. O sea, eso es lo que puse en las notas. Entonces, mientras estaba leyendo eso, tal vez en vez de leer duerme, leí muerde y lo pronuncié mal, ¿no? Pero justamente aquí es donde ellos llegan. Kogoro dice que va a explicar el caso y obviamente el hombre recuerda con respecto a la habitación cerrada y la forma de que no puede salir de ahí más que un niño, ¿no? Pero aquí es donde Conan, con la voz de Kogoro, aclara que no hay forma de salir del lugar y que de hecho el asesino nunca estuvo dentro de esa bodega. Bueno, nunca estuvo dentro de la bodega durante el asesinato. Obviamente para montar toda su desmadre, pues sí tuvo que estar en la bodega. Y obviamente aquí es donde explica cómo usó los hilos como si fueran justo como de marioneta y la cuerda para hacer su truco y explica básicamente el mecanismo, ¿no? El mecanismo es relativamente simple, la cuerda que ahorca al hombre está justamente como empotrada a la ventana, el hombre se acerca a la ventana, se asoma a la ventana y en ese momento con las otras cuerdas que le hacen a la telaraña jala la cuerda que está empotrada en la ventana haciendo que se ahorque en el proceso y obviamente el cuerpo queda enredado entre los otros hilos, entonces haciendo la similitud de la telaraña. Pero lo que se usaron las otras cuerdas delgadas fue para desempotrar, ¿no? Y obviamente aquí le preguntan, ese truco necesita que la persona a fuerza se asome por la ventana y aquí es donde explica que lo que hizo para que se asomara fue justamente disparar pues estas balas de BB, ¿no? Estos balines los disparó a la ventana, el ruido le causó curiosidad al hombre, se asomó y lo que hizo la persona pues fue justamente jalar los hilos que tenían empotrada la cuerda que lo ahorca a la ventana y efectivamente matarlo, ¿no? El golpe que tenía en la cabeza es justamente del jalón de la cuerda que lo ahorca, pues le pega en la cabeza y se desmaya, ¿no? Aquí es donde explica que también el propósito del asesino era vengarse de la muerte de Misa hace 3 años. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué el asesino culpa a este hombre o asesinó a este hombre para vengarse de la muerte de Misa? Y es porque el asesino sabía justamente ese conflicto del que habló la chica que trabaja en la casa hace 20 años, sabía exactamente qué fue ese conflicto. Y es que el asesino sabía que Misa no era la hija legítima del señor y en realidad como el desprecio y el trato de lo que en teoría era su padre, pero no era su padre biológico, pues la llevó eventualmente al suicidio, ¿no? Lo que pasa es que Misa era la hija del hermano que es el padre de las niñas creepy. El padre de las gemelas creepy es el hijo y aquí es donde también explican que habían descubierto que el que en teoría era el padre de Misa, bueno, el jefe de la casa no podía tener hijos. Entonces lo que sucedió fue que la mujer le pidió al hermano que ellos intentaran tener un hijo para así hacer realidad el sueño del hombre de ser padre, ¿no? Obviamente el doctor del hospital le soltó el chisme al padre 3 años, justamente como en el periodo donde fue la discusión y tal. Y pues el asesino suponía que esta situación es lo que llevó a Misa al suicidio. Y obviamente aquí preguntan cómo es que se sabe que el padre de las gemelas también era el padre de Misa. Y aquí es donde explican que de hecho los nombres forman un círculo. O sea, Misae, Misae justamente forman un círculo y de hecho, o sea, creo que hasta funciona bastante bien. La nota de traducción te explica más a detalle cómo se funciona el círculo, pero justo si dices Misae, 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 eventualmente sí es como Misa, 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 Misa. Sí, o sea, sí forman un círculo hasta fonéticamente hablando si lo repites muchas veces, ¿no? Misae, 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 Misae. Entonces básicamente es entre fonético y de kanjis que se forman un círculo, pero pues no solo eso, también en el funeral de Misa el hombre que más lloró fue justamente el padre de las gemelas y obviamente
Aquí es donde el hombre dice, yo no sabía que los nombres de mis hijas formaban un círculo, y es donde la abuela dice, fui yo. O sea, yo fui la que dije que les llamaran así porque yo era la que quería crear ese círculo. Pero obviamente toda esta explicación hace pensar que el padre de las gemelas Creepy es el asesino, pero no es el asesino. El único que pudo haber sido el asesino fue precisamente Robert, porque la forma en la que jaló los hilos que hacen a la telaraña y los hilos que quitaron como del empotramiento a la cuerda que mató al hombre fue Robert al jalarlos con la camioneta, ¿no? Aquí explican nuevamente como el truco ya más a detalle, pero explicándolo ya cómo es que usó Robert la pistola de BB y también cómo usó la camioneta para poder asesinarlo, pero Robert dice que no pudo haber sido él, apenas llegó ese día, ya tenía 3 años de no saber, y aquí explican que, pues suponiendo que eso es verdad, es que no podría, pero si suponen que llegó 3 días antes y primero mató al socio para intentar o como para probar su truco, así, o sea, su sujeto de prueba fue el socio de la droga, pues justamente es que pudo pensar mejor y hacer mejor la trampa, y aparte llamó a Heiji con la carta, ¿no? Entonces, él al presentarse ante Heiji, que lo llama con la carta, y al presentarse con él y decir, acabo de llegar, me perdí, bla, 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 pues obviamente como que la sospecha se desviaría de él porque es un hombre que se perdió, acaba de llegar y no tuvo tiempo de hacer algo tan elaborado, ¿no? Obviamente aquí se preguntan cómo es o por qué es que mató al socio, o sea, no pudo haber sido solamente que lo mató para probar. Y aquí es donde Conan continúa explicando que seguramente Robert descubrió también que pues ellos vendían droga a través de las muñecas, y explica la parte de la droga, ¿no? La parte de la droga que se esconde en las muñecas, el hecho de que ellos hacían pues su business con estas muñecas. Y el hecho que Robert, al saber esto, es que logró también poder manipular al jefe de la casa para que lo viera en la bodega y encerrarlo ahí y eventualmente pues matarlo con la pistola de BB y tal, ¿no? Robert sigue diciendo que no hay pruebas y que falta justamente explicar cómo es que el cuerpo quedó atrapado en la telaraña, y todos reaccionan, o sea, todos reaccionan a cuando dice esto, y vemos que la mujer, la madre de las gemelas, le pregunta a su esposo si realmente es así como encontraron el cuerpo, el esposo confirma, y Kogoro explica que se había olvidado de esa parte, o sea, de todo se había olvidado de esa parte, de los hilos. Y aquí es donde vemos que abajo de todo Heiji está con la moto porque van a recrear el truco con la muñeca, ¿no? Con la muñeca grandota que representa al demonio araña. Entonces recrean el truco, el mecanismo, y vemos justamente cómo termina el cuerpo rodeado de los hilos y colgado. Y aquí es donde le preguntan a Robert cómo sabía que el cuerpo estaba rodeado por hilos como si fueran telarañas, si en teoría nunca vio la escena, y cuidaron que nadie hablara de la escena, ¿no? O sea, la gente que vio la escena no podía hablar de la escena, y por eso es que la esposa del hombre que sí vio la escena no sabía, y le pregunta al hombre, ¿es verdad? Entonces, si solo 4 personas vieron la escena y no son el asesino, pues la persona que sabía cómo estaba en la escena del crimen es el asesino, ¿no? Aquí primero Robert pregunta cómo supieron como todo su plan y el hecho de que llegó antes, bla, bla, bla. Y lo primero que menciona Heiji justamente es los pescados. O sea, en teoría deberían de haber faltado 3 pescados, pero en realidad faltaron 2 pescados. O sea, no faltaron 3, faltaron 2. Entonces, obviamente eso daba a entender que Robert sí estaba invitado. Los que estaban ahí sin invitación eran Heiji y Kazuha. Y también el hecho de que al colgar a Kazuha, o la razón por la que colgó a Kazuha, era simplemente para seguir dando a la idea de que eso era una maldición, ¿no? Obviamente aquí es donde Robert ya empieza un poco su confesión, y es que él cuenta que cuando regresó para ver a Misa después de 3 años, pues se enteró del suicidio, y pues él se había ido de Japón para estudiar japonés y después regresar y volver a verla y hablarle bien en japonés. Pero pues cuando regresó, Misa ya se había suicidado. Aquí es donde Heiji le reclama por Kazuha, así de, pues o sea, sí, pero no tenías por qué involucrar a Kazuha en esto. Y el hombre dice así como, pues no me importa, ¿no? O sea, iba a usar a quien tuviera que usar para vengarme de que Misa se suicidó por culpa de estas personas.
pero Heiji lo toma por el cuello y le dice que no quería decirle la verdadera razón por la que Misa se suicidó, pero ahora se ve obligado a decirlo porque pues se enoja de que el hombre dijera pues no me importa lo que le hubiera pasado a Kazuha, yo solo quería vengarme, me llevara quien me tuviera que llevar. Pero aquí me parece algo muy curioso y es que Ran es la que sale con esta explicación, pero Ran no le está explicando al asesino, sino le está explicando a las niñas que lo que pasa es que lo que escribió Robert hace 3 años era Shine, S-H-I-N-E, Shine, que obviamente en inglés significa brillar. Misa era alguien que brillaba para Robert, pero las niñas leyeron Shine. Las niñas leyeron Shine, que es una forma en japonés de decir muérete. Eso es lo que pasó. El hombre quiso escribir shine en inglés por brillar y las niñas leyeron Shine de muérete. Entonces, obviamente las niñas entienden que ellas se equivocaron. Robert no le dijo muérete a Misa, sino le dijo brillante. Y por otro lado, pues justamente lo que Misa entendió fue muérete. Así que lo siguiente que vemos es la narración de Conan diciendo que mientras la policía se llevaba a Robert por el asesinato, pues Robert iba repitiéndose en la patrulla que hubiera deseado saber japonés, hubiera deseado ser japonés, hubiera deseado que Misa supiera inglés, hubiera deseado muchas cosas que pasaron pero no pasaron. Y nos vamos a Free Magic. Pero antes de justamente el cierre o la escena de cierre, quiero decir que entiendo un poco la tragedia del Shine. O sea, la entiendo un poco. Solo que creo que Gosho tenía una muy buena idea, que no sé si no le dio tiempo de trabajarla mejor o simplemente no supo cómo trabajarla bien. Porque creo que, o sea, la tragedia del Shine en idea es muy buena, ¿no? Y hay muchas películas, creo que lo he visto más en películas que en series, pero he visto muchas películas, sobre todo donde este choque cultural y de lenguaje y de idioma en parejas se explora de maneras bellísimas, ¿no? O sea, se explora de muy buena manera. Y se hace muy bien. Y les digo, lo he visto mucho en películas, muchas películas, creo que sobre todo como de cine francés, de cine alemán, es donde más lo he visto. De hecho, hace poco también el cine coreano ya está empezando a experimentar un poco con esto, como para hablar de parejas interculturales o parejas que justo hablan 2 idiomas distintos y esta a veces como disonancia que pueden llegar a tener por la diferencia de idiomas, que se trabajan muy bien. Y creo que su idea de Shine es una muy buena idea. Solo que a mi gusto no está completamente bien ejecutada. O sea, incluso la forma en la que está ejecutada no está mal. Solo no sé si le faltó tiempo de desarrollarla o no supo desarrollarla y quedó como una idea incompleta que en una primera vista yo dije, no mames. O sea, en una primera vista para mí fue así como... O sea, no lo comprendo, ¿no? O sea, ya es como analizándolo un poco más a detalle. La idea era muy buena. O sea, la disonancia del idioma creó un malentendido que llevó a la chica a morir o a querer suicidarse. Y era un malentendido simple, básico, que justo hace que Robert se esté lamentando una y otra vez por no saber japonés, por no haber sido japonés, o porque Misa no hablaba inglés, o porque no era estadounidense. Entonces... tenemos esta circunstancia ahí notoria, visible, que creo que en papel y digamos sin ver la ejecución es una muy buena idea. El problema es que la ejecución o se me queda corta, o sea, no me queda muy claro si le quedó corta o no la supo hacer. Y a ver, por un lado... pienso que tal vez fue su, ¿cómo se le diría? Como su novatismo en este sentido, porque después hace cosas muy similares que impactan más. O sea, por ejemplo, a día de hoy, una cosa que me parece una brillantez de Gosho, pero de verdad una brillantez, es el capítulo, y ya lo he dicho antes en este podcast, el de El celular, el mar y yo. El celular, el mar y yo, me parece una brillantez de Gosho. Y es algo que, o sea, que es una historia aparte, ¿no? Y eso está muy bien construido. O sea, la historia del celular, el mar y yo está muy bien construida.
Y por otro lado, la idea de Shine Shine me parece muy buena idea, pero la construcción a mí en una primera instancia se me quedó corta. Me pareció un poco hasta cierto punto un poco ridícula. Pero, o sea, mientras más lo pienso, no sé si fue que Gosho en ese tiempo todavía era muy novato o sea, él sabía que era una buena idea y la quería plasmar, pero no supo ejecutarla bien. O le quedó corto el tiempo y no pudo ejecutarla bien por el tiempo en el que la intentó ejecutar, ¿no? Porque también creo que era, o sea, era una historia mucho más compleja, les digo, o sea, he visto películas dedicadas a cosas similares, ¿no? O sea, he visto películas, hay muchas películas dedicadas a situaciones similares. Y no dudo que Gosho incluso se haya podido inspirar de una película similar, porque de hecho, o sea, la nueva ola del cine francés y de hecho también el cine chino tiene muchas de este tipo o de este tipo de situaciones. Y Gosho ha dicho muchas veces que se inspira de dramas, de películas y bla, bla, bla. Y Gosho no es, no se apena de decir lo que lo inspira. Eso es algo que me gusta mucho de Gosho. No se apena de decir lo que le inspira y lo menciona y lo repite y lo recomienda. Y eso es algo que admiro mucho de Gosho como escritor. No le da pena decir lo que lo inspira, lo que lo motiva y lo que recomienda porque lo inspiró a él. Entonces reconozco eso de Gosho. Y justamente de eso que reconozco de Gosho es que seguramente esta situación es algo que vio, le pareció una buena idea, quiso hacerlo con Shine Shine, pero no sé, les digo, si en ese tiempo era más novato o en ese tiempo no le dio tiempo de desarrollarlo mejor, y entonces al menos a mí, en una primera vista, en una segunda vista, incluso en esta vista de ahorita, me queda un poco ridículo el Shine Shine, pero entiendo la tragedia detrás e entiendo lo que quiso hacer Gosho. Solo lo que también creo es que o le faltó espacio o le faltó experiencia, que después, o sea, tal vez si ahorita quisiera reescribirlo, tal vez lo podría hacer mejor. Porque creo que, o sea, su escritura nunca ha sido mala de Gosho. Al menos para mí lo que he visto de Magic Kaito y de Detective Conan no me parece, ninguna de las dos me parece mal escrita. No he visto Yaiba, pero he visto buenas críticas de Yaiba y he visto buenos comentarios a Yaiba. Algún día le daré una oportunidad a Yaiba. Pero lo que he visto de Detective Conan y de Magic Kaito, ninguna de las dos me parece mal escrita. O sea, ninguna de las dos me parece mal escrita, pero se nota también un poco más novato en Magic Kaito. Y en Conan se nota que hay cosas que desarrolló escribiendo Conan. Entonces, no sé si esto de Shine Shine es algo que le faltó desarrollar en su momento o le quedó corto el tiempo. O sea, le quedó corto el tiempo. Es algo que tal vez le hubiera llevado un capítulo más profundizarlo en su relación de Robert con Misa. Pero les digo, la idea me parece muy buena. La ejecución me queda muy corta. O sea, me queda mal la ejecución en cuanto a Shine Shine. En cuestiones de la idea, me gusta, es algo que se ha visto, sobre todo, les digo, sobre todo lo he visto mucho en cine francés y lo he visto mucho en cine alemán, también lo llegué a ver un par de veces y tengo la ligera sospecha de que por ahí seguramente el cine chino también explora estas circunstancias. No dudo que el cine japonés también en algún punto lo haya explorado y más recientemente o en épocas más modernas que he visto cine coreano, el cine coreano también llega a explorar cosas de este estilo. Entonces, con todo esto, les digo, me parece una buena idea y creo que hubiera quedado bien si hubiera estado mejor escrita la parte de Shine Shine, porque en un sentido general creo que el caso no está mal, o sea, el caso me gusta mucho y me parece un buen caso, solo que la justificación final del suicidio de Misa me queda corta y hasta cierto punto un tanto ridícula, pero les digo, no sé si a Gosho le quedó corto el tiempo, o sea, el momento en el que lo escribió fue así como, chin, ya no me dio tiempo, o sea, ya no me dio tiempo de profundizar en esto y quedó así como quedó, o si fue una circunstancia de inexperiencia de Gosho que después fue ganando y después pudo hacer algo como lo del celular El Mar y Yo, que a mí me parece una brillantez a día de hoy. Entonces, y no es la única, o sea, ha hecho varias cosas brillantes más adelante en Conan que no son o sea, no son el arco de Vermouth, ¿no? O sea, obviamente
Y he visto muchas críticas a Gosho, justamente porque no logra generar la emoción del arco de Vermouth. Pero también es una realidad que hay muchas cosas que son simples dentro de la historia, o sea, no son el gran cadena de acontecimientos complejos que creó con Vermouth o lo que ahorita está creando con Rom, que a mí me parece una brillantez lo que ahorita está creando con Rom o con Ron. O sea, me parece una brillantez. Mucha gente lo critica, mucha gente bla, bla, bla. A mí me parece brillante lo que está haciendo. O sea, me parece cátedra también de escritura, no como Vermouth. O sea, Vermouth es cátedra de escritura. Rom es muy cercano, yo creo. Lo que hizo también con El Regreso Escarlata también es otra brillantez. O sea, ha hecho muchas cosas brillantes este hombre. Pero una de las cosas que también me parece brillante y que no se habla mucho son estas pequeñas historias que mete dentro de Conan, que exploradas a detalle podrían ser una historia más grande. Y esta es una de ellas. O sea, Shine Shine. O sea, si alguien quisiera explorar esta historia quitándole el asesinato y lo que sea, o sea, quisiera explorar justamente, no sé, la parte de Misa, es algo que se puede hacer y que creo que tendría un impacto interesante si se explorara y se hiciera. Y justamente, les digo, es parte de la brillantez de Gosho. El problema es que aquí, particularmente en Shine Shine, creo que aquí le quedó corto a él. O sea, le quedó corto o le faltó experiencia. No sé cuál de las dos. Entonces, eso también lo quería dejar claro porque es un capítulo que me da un poco de risa, porque les digo, me parece risible la forma en la que lo solucionó, pero a la vez entiendo cómo es que lo quiso armar y entiendo que o una de dos, o le quedó corto el tiempo o le faltó experiencia para armarlo como tal vez él quiso armarlo. Entonces es algo que yo me quedaré con la duda por siempre, es algo con lo que yo me quedaré con la duda por siempre, pero también creo que es un experimento interesante Shine Shine. O sea, Shine 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 y Shine, me parece algo interesante que creo que se podría explorar, así como se podría explorar el celular El Maritú, creo que esto también se podría explorar. Y esto es algo que si Gosho lo hubiera hecho bien, hubiera sido otro ejemplo de las cosas brillantes que hace, que van más allá de Vermouth, o que van más allá del Regreso Escarlata, o que van más allá de Rom. O sea, creo que todo esto son ejemplos de la brillantez de Gosho, y este es un ejemplo de, a pesar de que pueda hacer cosas muy brillantes, hay veces o que le queda corto o que le faltó experiencia. No sé cuál de las dos fue. Me quedará la duda por siempre. Aquí está escrito y aquí está hecho. Después de Free Magic, justamente tenemos el hecho de que las niñas vieron el hilo de la telaraña. Por eso tenemos esta escena después de que duermen a Kazu Haital, de que las niñas vieron el hilo y también hablan de la telaraña. Esta escena antes de irnos a Free Magic, acabando el primer capítulo. Pero pues las niñas quieren pedirle perdón a Robert, pero obviamente para que las niñas no resientan tanto el hecho de que Robert decidió matar a 2 personas por una venganza un tanto trágica si hubiera sido mejor explorada, pues justamente la abuela les dice que Robert se regresó a su país y Conan se alegra que pues justo las niñas no tuvieran que vivir con la idea de que Robert sí es un asesino, ¿no? O sea, Robert al final sí es un asesino, ahí es la verdadera tragedia. Y aquí termina el capítulo. Después de esto, el siguiente capítulo es 170 y 171, el ángulo muerto en la oscuridad. Aquí va a aparecer un personaje que, uno, es esencial para el arco de Vermouth, aunque aquí todavía no empieza el arco de Vermouth. O sea, aquí todavía no empieza el arco de Vermouth, pero aparece un personaje que es esencial en el arco de Vermouth. Y un personaje que creo que a mucha gente le gusta, a algunos creo que quedó un poco en la dimensión del Dr. Tofu. O sea, quedó un poco en la dimensión del Dr. Tofu, pero a muchos les gusta. Es un personaje que a mí me parece muy interesante, el momento en los que sale él en particular. Ya después tienes unas circunstancias en las que dices, me caía bien quién, ¿no? ¿Quién me caía bien en realidad?
Y después de eso tenemos 172 y 173, recuperar el mensaje póstumo. Un poco un Classic Conan con un twist. Classic Conan with a twist. Que funciona muy bien porque después vamos con un capítulo bastante cargado, un especial de 2 horas sobre un asesinato de hace 20 años. Un capítulo muy cargado y que tiene una escena que creo que es impactante la primera vez que la ves. Al menos para mí lo fue. Para mí lo fue, me parece que esa escena para mí marcó un antes y un después en cuestiones del personaje de Ran. O sea, para mí marcó un antes y un después la escena que está en el 174, que obviamente la exploramos un poco más adelante. Pero después del 174 yo les dije que no quería cortar el 176 y 178, que es el inicio del arco de Vermouth. No lo quería cortar con la película para después irnos a Desperate Revival. Entonces, después del 174 vamos a ver Captured in Her Eyes, la película 4 de Detective Conan, que tiene una de las primeras confesiones de amor en Detective Conan. Debo decir que esa justamente no me genera el impacto que me generó la de El Mago del Cielo Plateado, aunque a mucha gente le gusta. De hecho, creo que hace poco hicieron una encuesta de mejores confesiones de amor y creo que la de Capturing Her Eyes salió en esa encuesta. O sea, creo que Capturing Her Eyes quedó en uno de los primeros lugares en esa encuesta. De hecho, creo que el primer lugar fue Londres, creo que el tercer lugar fue Kioto. O sea, y era de anime en general, o sea, y Detective Conan estuvo como en 3 lugares o 4 lugares, pero Capturing Her Eyes es una confesión de amor que le gusta a mucha gente, y debo confesar que a mí me parece más o menos, o sea, me gusta, pero a la vez me genera así como cosquillita rara, ¿no? Mientras que El Mago del Cielo Plateado no. O sea, me genera cosquillita rara porque justamente, bueno, ya hablaremos de eso en Capturing Her Eyes, pero al final Ran no se la cree, ¿no? O sea, Ran la escucha de Conan, empecemos por ahí, ¿no? Entonces, tengo ahí unos peros que les contaré en Capturing Her Eyes, pero me parece un peliculón. O sea, ya regresando al punto, me parece un peliculón. Capturing Her Eyes es uno de mis favoritos. Es una de mis favoritas, las películas. También creo que es uno de los que tienen los mejores títulos. Les digo, hay títulos muy malos para películas muy buenas. Te estoy viendo a ti, El Submarino de Hierro Negro. O sea, de verdad, no me gusta ese título para nada, pero es de las mejores películas que ha habido de Conan. Y luego tenemos Countdown to Heaven, que me parece también de los mejores títulos. Capturing Her Eyes está muy cerca de Countdown to Heaven. Entonces, Capturing Her Eyes es una muy buena película, ¿no? Muy buena película que seguro hablaremos largo y tendido aquí en el podcast. Después tendremos justamente 176 a 178, el inicio del arco de Vermouth, el reencuentro con los hombres de negro. Muy buenos capítulos. Y después tenemos Desperate Revival, que... Madre mía, Desperate Revival, Madre mía. Madre mía, para mí Desperate Revival fue wow. Después tenemos 194 y 195, la cajita de música encomendada. Luego 199 y 200, Kogoro Mori sospechoso, que es un capitulazo, o sea, capitulazo. Y luego obviamente 205 y 206, historia de amor entre de la policía metropolitana. Historia de amor de la policía metropolitana, parte 3. Gran capítulo. Luego 202 y 213, Zetas, Osos y la Liga Juvenil de Detectives, que también es un gran capítulo, un gran capítulo. 217 y 218, El secreto guardado de Megure. No tengo que decirlo 2 veces, ya saben que es un gran capítulo. 219, Reunión de Detectives, Shinichi Kudo contra Kid. Este capítulo es plot, básicamente. O sea, 219 se podría llamar plot. Así, plot. Capítulo 219 se llama plot. 220 y 221, una cliente y sus mentiras. Es que de verdad, o sea, voy a decir capitulazo cada 3 segundos. O sea, otro capitulazo. 222 a 223, a 224, la sirena desaparecida. Otro capitulazo. 226 a 227, la trampa del videojuego de lucha. Aparece un personajazo. 228 a 229, asesinato en la clase de cerámica. Es un capítulo que... es un Classic Conan, el 228-229, pero a mí me llegó muchísimo. Les contaré llegando a ese capítulo porque a mí me llegó muchísimo ese capítulo. O sea, para mí fue así como, wow, o sea, amo este capítulo. Pero debo decir que de todos este es como el que es un Classic Conan. Entre tanta maravilla este es el Classic Conan. Pero a mí me llegó, o sea, a mí me llegó y les platicaré por qué.
230 y 231, el pasajero misterioso. Aparece un personajazo, es un capitulazo, es magia pura. 233, 234, la prueba que no ha desaparecido, es otro capitulazo. El caso de las 3Ks de Osaka, 238 y 239. Es uno de mis capítulos donde Shinran subió muchos escalones por sobre Kohai. O sea, me gustan Kohai y Shinran, y me gustan casi en el mismo nivel. Shinran me gusta más, y una de las razones por las que Shinran me gusta más, digamos que la primera vez que Shinran subió un escalón fue en el caso de las 3Ks de Osaka. Y yo creo que lo voy a dejar aquí, porque si no voy a decir capitulazo cada 2 segundos, ¿no? Capitulazo cada 2 segundos, pero la verdad es que esto es maravilloso, o sea, esto es maravilloso. Estamos llegando a la época dorada de Detective Conan, puro capitulazo, pura cosa maravillosa, pura cosa chulísima, pero nos veremos aquí la próxima semana en 170 y 171, el ángulo muerto en la oscuridad, donde conoceremos a el Doctor Araide. Entonces, nos vemos allá. Como siempre, ya saben que me pueden dejar sus comentarios en la caja de comentarios del video de YouTube, o en Spotify viene la opción de deja tu comentario sobre este capítulo, lo pueden dejar ahí, o en mi Twitter @Repson con doble S. Ahí pueden escribirme también todo al respecto, siempre los leo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Hasta la próxima, detectives.